sulfogalactosilceramida. Entonces, los glucolípidos los vamos a dividir en cerebrósidos, gangliósidos y sulfátidos o sulfolípidos. Los cerebrósidos contienen el monosacárido y ellos se van a dividir en dependencia del monosacárido que se una. Lo fundamental es cuando se une la galactosa o cuando se une la glucosa. Y por eso se llaman galactosilceramida cuando se une la galactosa y glucosilceramida cuando se une la glucosa. A los gangliósidos van a ser la ceramida unida a una glucosa y además un ácido ciálico, ¿verdad? Y entonces ese es un gangliósido. Y en el caso de los sulfátidos sería un monosacárido al que se une en el carbono 3 un grupo sulfato. Esos serían los glucolípidos fundamentales, que serían glucoesfingolípidos, ¿verdad? Entonces es ácido graso más esfingosina más la base de los glucoesfingolípidos sería ácido graso más esfingosina más un monosacárido, que puede también ser un oligosacárido, y entonces si se une ácido ciálico al glucosilceramida es gangliósido, y si se une un grupo sulfato, que en este caso sí puede ser galactosa el monosacárido, pues es un sulfátido o un sulfolípido. Muy bien, esa sería la clasificación de los glucolípidos y Stephanie nos habló de las funciones fundamentales. Como ustedes ven, los glucolípidos generalmente están en la hojuela externa de la membrana, ¿verdad? En la parte de la membrana que mira, por así decirlo, a el espacio intercelular, ¿verdad? Como están en la hojuela externa, también nos sirve para reconocimiento celular. Y aquí tenemos el ejemplo del que habíamos hablado en otras clases, ¿verdad? De los grupos sanguíneos, el grupo ABO, donde vamos a ver que es un glucolípido el que identifica si es grupo A, si es grupo B o si es grupo O, ¿verdad? En el caso del grupo A, ¿qué es lo que tiene? N-acetilglucosamida en la parte más externa, ¿ya? Y en el caso del grupo B, ¿qué es lo que tiene aquí? Galactosa es lo que tiene aquí. Y entonces los anticuerpos monoclonales que yo creo en el laboratorio para ponerlo en contacto con los glóbulos rojos y determinar si aglutina con el anti-A, es un anti-N-acetilglucosamina. El anti-D, el anticuerpo monoclonal anti-D, es un anticuerpo selectivo para la galactosa, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros vemos cómo estos glucolípidos en la hojuela externa nos sirven entonces para identificación de células y también van a ser para la identificación entre ellos como tal, entre células como tal, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, yo encuentro una hormona viene para actuar, tiene que haber determinado marcador de superficie que me identifique que esa es la célula sobre la cual va a actuar, como habíamos hablado ayer, ¿verdad? Son muy importantes los glucoesfingolípidos en la transmisión del impulso nervioso, ¿verdad? Y por lo tanto, esta es una de las funciones más importantes de los glucoesfingolípidos. Aquí está la galactosilceramida, que es un importante glucoesfingolípido
del cerebro y otros tejidos nerviosos, contiene varios ácidos grasos de 24 carbonos, ¿verdad? Y puede convertirse en también, esta galactosilceramida puede convertirse por añadirse un grupo sulfato en el carbono 3 en una sulfogalactosilceramida, que también está presente en altas cantidades en la mielina, ¿verdad? La glucosilceramida está predominante en los tejidos extraneurales y también se encuentra en el cerebro, pero en pequeñas cantidades. La que tiene glucosa unido a la ceramida, la glucosilceramida. La galactosilceramida es más importante a nivel del cerebro, ¿verdad? Bien, aquí está la estructura de la galactosilceramida. Aquí está la esfingosina unida a un ácido graso, ¿verdad? Por una unión. ¿De qué tipo es esta unión? Este enlace es un enlace amida. Amida. Entonces se forma la ceramida. En lugar de aquí, en el carbono 1, unirse un grupo fosfato, se une un monosacárido, como es el caso de la galactosa, y se forma la galactosilceramida. Si en el carbono 3 de la galactosa se uniese un grupo sulfato, pues entonces podríamos hablar de que es una sulfogalactosilceramida. Entonces así sería, ¿verdad?, cómo sería la estructura de los galactósidos o la galactosilceramida. Muy bien. Entonces, aquí están los glucolípidos o glucoesfingolípidos, que en este caso serían gangliósidos, que son a los que se une el ácido siálico, y se habla de sus funciones, ¿verdad?, como tal, sobre todo el tejido nervioso. Por eso se les está llamando gangliósidos, ¿verdad? Entonces, ahí están las funciones también como receptor, ¿verdad? También el gangliósido más simple que se encuentra en los tejidos es el GM3, que contiene ceramida y contiene glucosa, y también contiene una molécula de galactosa y una molécula del ácido N-acetilneuramínico. Es el GM3, este gangliósido, que es muy importante, ¿verdad?, en el funcionamiento del tejido nervioso. Entonces, esto era lo que yo quería que ustedes revisaran para haber visto ya terminando esta clase de hoy y comenzar con lo que era la clase de referente a los lípidos precursores y derivados, ¿verdad? Recuerden, ya vimos los lípidos simples, ¿verdad? Ya vimos los lípidos simples, ya vimos los lípidos complejos. Dentro de los lípidos complejos, chicos, en otros ciclos, bueno, ya desde el ciclo anterior no lo di así, pero en otros ciclos se había hablado de las lipoproteínas. Pero bueno, se entendió que era mejor dejar las lipoproteínas para después, para cuando estemos en metabolismo, para que entiendan bien cómo se forman las lipoproteínas, que son macromoléculas que están integradas por lípidos, glúcidos y también proteínas, ¿verdad? Entonces, estas las dejamos para cuando estemos en la parte de metabolismo, pero está dentro de los lípidos complejos también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy, vamos a dedicarnos un poquito, y aquí para iniciar lo que es la parte introductoria de lo que va a ser la semana que viene, las exposiciones o las discusiones en grupo que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que
dentro de la clasificación de los lípidos, lo que nos viene faltando de los lípidos precursores y derivados que vamos a ver hoy son esteroides, hidrocarburos, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre algunas hormonas que su composición química es lipídica, ¿verdad? Y nos faltaría la parte de las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la D, la K y la E, que ustedes van a desarrollar. Cuando ustedes desarrollen esto, recuerden, hay que desarrollar todo lo que está en el sílabo, pero recuerden que estamos en bioquímica. Hay que desarrollar muy bien la estructura química de las vitaminas, ¿verdad? Y qué relación tiene esa estructura química con su función. ¿Qué pasa cuando hay un defecto de ella, una disminución y demás? Entonces vamos a entrar hoy fundamentalmente en esta clasificación. Ya vimos los ácidos grasos, vimos el glicerol, vimos que había otros alcoholes que también se unían, aminoalcoholes y demás, para formar también los lípidos, y vamos a dedicarnos a los esteroides e hidrocarburos. ¿Cuál es el hidrocarburo fundamental aquí, que se une para formar estos precursores derivados o derivados, ¿verdad? Sería el isopreno. El isopreno, ¿cuál es la fórmula molecular del isopreno? C5H8. Tiene 5 carbonos con 8 hidrógeno, ¿verdad? Aquí está la fórmula semidesarrollada y está la fórmula estructural. Si ustedes ven, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, ¿verdad? Aquí está el carbono que tiene un doble enlace con el otro carbono, y por tanto para completar los 4 enlaces que tiene que tener son 2 hidrógenos, ¿verdad? Después este carbono tiene un enlace simple con este otro carbono y a la vez con otro carbono más, ¿verdad? Yo me gustaría que vieran esto aquí como la parte fundamental o la lineal, ¿verdad? Esta estructura aquí. Por eso aquí, fíjense cómo en la fórmula semidesarrollada tenemos primero este CH2 unido por un doble enlace a otro carbono, ¿verdad? Este carbono se une a un carbono con un enlace simple, que es este de aquí, y además se une a otro carbono, ¿verdad? Que es este que ponemos aquí, que es un CH3. Por eso yo les digo, mírenla como la fórmula estructural fundamental, o sea, la lineal aquí, y entonces a este carbono se va a unir un hidrógeno y por un doble enlace se une a otro carbono. Entonces aquí hay 2 dobles enlaces uniendo carbonos, pero de forma consecutiva. Si se fijan aquí, doble enlace con el carbono, tiene un simple enlace, pero aquí hay otro doble enlace. O sea que no es como en los ácidos grasos con doble cadena, que tenía que haber un CH2 intermedio. Aquí es carbono, doble enlace carbono, y un simple enlace con un carbono que se une a otro, por otro doble enlace al otro carbono. ¿Sí? Y aquí este carbono se une a 2 carbonos, a uno por un simple enlace y a otro, a uno por un simple enlace y a otro por un doble enlace, y este carbono se une a uno por un doble enlace y a otro por un simple enlace. Entonces, estos carbonos van a tener 3 enlaces con otros átomos de carbono. ¿Ven? Este carbono tiene 3 enlaces con otros átomos de carbono, ¿verdad? Y entonces el carbono que les queda libre, ¿ven? Fíjense, tiene, miren,
carbono 1, carbono 2, y aquí doble enlace con carbono. O sea, todos sus enlaces los comparte con carbono. Doble enlace con carbono aquí y uno aquí. Tiene 3 enlaces que los comparte con el carbono y el otro con hidrógeno. Esta estructura, ¿verdad?, es el llamado isopreno. A partir de estas unidades del isopreno se sintetizan estructuras que pueden ser lineales, pero también pueden ser cíclicas, partiendo del isopreno, de esta estructura. Y va a dar lugar entonces a 2 grupos, que serían los terpenos y los esteroides. Los que comparten o forman estructuras cíclicas, ¿verdad? Y los terpenos no van a ser estructuras cíclicas como tal. Entonces, a partir de este hidrocarburo del isopreno, se obtienen 2 grupos, terpenos y esteroides, ¿verdad? Uno que tienen estructuras lineales y otros que tienen estructuras cíclicas. Entonces, el hidrocarburo de tipo isopreno sería como la base estructural de estos precursores de lípidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, en esta aquí tenemos un resumen, ¿verdad?, de que a partir del isopreno se forman los terpenos o isoprenoides y se forman los esteroides. Los terpenos e isoprenoides, vamos a ver que los más sencillos van a tener por lo menos 2 unidades de isopreno. Entonces, ¿cuántos carbonos van a tener como mínimo? 10 carbonos. Porque el isopreno, ¿cuántos carbonos tiene? 5. ¿Verdad? Entonces, los terpenos, el más sencillo va a ser por unión de 2 isoprenos. Por lo tanto, el más sencillo va a tener 10 carbonos. ¿Ya? ¿Y qué se forman entonces aquí? Son isoprenos, isoprenoides, son isoprenoides o terpenos, algunos aceites esenciales, el fitol, la clorofila, los carotenoides son también isoprenoides o terpenos, el caucho también es un terpeno o isoprenoide, ¿verdad? Y están las vitaminas liposolubles A, K y E. Entonces, cuando ustedes comiencen a hablar el grupo de la vitamina A, me tienen que hablar. Es una vitamina liposoluble. Por lo tanto, dentro de la clasificación de los lípidos, se encuentra en el tercer grupo, en el grupo de precursores o derivados. Allí está dentro del grupo de los isoprenos y dentro de esto, dentro de los isoprenoides o terpenos. Son derivados del isopreno, pero son isoprenoides o terpenos. Entonces, ahí empiezan a hablar de la vitamina A una vez que ya la localizaron en la clasificación, ¿verdad? En la vitamina K lo mismo y en la vitamina E lo mismo, ¿verdad? Y entonces me tienen que hablar de cuántos isoprenos forman cada uno, cómo es la estructura, cómo se unen, ¿verdad? Y me describen toda esta parte bioquímica. Después entran en lo que es, después de entrar en la estructura, entran en lo que es funciones y demás. ¿Ya? Bien, derivados del isopreno, entonces ya tenemos los terpenos o isoprenoides, pero también tenemos otras estructuras que son los esteroides, que estas son estructuras cíclicas y van a compartir, todos los esteroides van a ser derivados
del núcleo ciclopentano fenantreno. Entonces, los esteroides comparten algo en común que van a ser que son derivados del anillo, son formas cíclicas derivadas del anillo del ciclopentano perhidrofenantreno. Entonces, ¿quiénes son estos que comparten esta estructura común del ciclopentano perhidrofenantreno? Bueno, están los esteroles, dentro de ellos colesterol y ergosterol, están los ácidos biliares, están los corticoesteroides, o sea que son hormonas derivadas de la corteza suprarrenal, por eso son corticoesteroides, y hay hormonas sexuales. ¿Ya? En realidad, todos estos de importancia fisiológica en nuestro organismo, ácidos biliares, corticoesteroides y hormonas sexuales, son derivadas de la estructura del colesterol, ¿verdad? Todos son esteroides, todos estos, pero el ergosterol es una estructura que está presente en las plantas, en los vegetales, ¿ya? Entonces, en realidad, todos estos de acá, ácidos biliares, corticosteroides, hormonas sexuales, son derivados del colesterol y tienen la estructura del núcleo ciclopentano perhidrofenantreno. Anthony. ¿Y cuántos isoprenos tendrían los esteroides? ¿O la conformación es diferente de los esteroides? Es una conformación diferente. Es una conformación diferente. O sea, el isopreno, cuando vamos a analizar los isoprenoides, te voy a decir la clasificación en dependencia de si se unen 2, se unen 3, o bueno, se unen 4, 6 y demás. Pero aquí es una fórmula estructural diferente porque adopta una estructura cíclica. Y entonces te voy a hablar del núcleo de ciclopentano perhidrofenantreno, ¿verdad? Y a partir de ese núcleo que se forma de los isoprenos, pues entonces, pero no te voy a clasificar así en un isopreno 2 o demás, ¿ya? Vamos a ir estudiando entonces, esto es el resumen. Comenzamos por aquí, siempre yo les organizo así de esta forma para que no se pierdan, ¿verdad? Lo que vamos a ver son derivados del isopreno, estructuras cíclicas y estructuras más lineales como tal, ¿ya? Entonces, comencemos con los esteroides, ¿verdad? Los esteroides son compuestos de amplia distribución en el reino, tanto animal como vegetal, y tienen un núcleo cíclico similar, ¿verdad? Este es el núcleo del esteroide, que se los puse aquí en dos, pero básicamente es lo mismo. Todos los esteroides tienen este núcleo cíclico, ¿verdad? Que semeja al fenantreno, los anillos A, B y C. O sea, este de aquí, anillos A, B y C, semejan al fenantreno. Y se une un anillo, que es este, el cuarto, el anillo D, que es ciclopentano. Por eso les hablo del núcleo de ciclopentano fenantreno, ¿verdad? Entonces, este es el núcleo básico de todos los esteroides. En el núcleo, en el A, ven cómo tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos la numeración de los carbonos y sigue de esta forma. En el B tenemos el carbono 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? En el C entonces tenemos 11, 12, 13, 14. Y en el D, que es el ciclopentano, este es un pentano, ¿verdad? Tenemos entonces el carbono 15, 16 y 17. Pero vamos a tener
grupo metilo, aquí que se une al carbono 13, que sería el 18. Y otro grupo metilo que se une aquí al carbono 10, que entonces es el 19. Este sería el ciclopentano fenantreno, ¿verdad? Es el anillo estructural base, ¿verdad? En todos, es similar en todos los esteroides. Entonces, en las fórmulas estructurales de los esteroides, entonces hay un anillo hexagonal simple que denota un anillo de 6 carbonos por completo saturado, ¿verdad? O sea, todos estos carbonos están saturados, ¿verdad? ¿Con qué están saturadas esas valencias? Para que no haya doble enlaces entre ellos. Están saturadas por enlaces con el hidrógeno. Pero pueden existir algunos doble enlaces, ¿verdad? En algunas estructuras. O sea, esta es la estructura base. Pero vamos a ver que hay algunos que se diferencian por un doble enlace en el 3, entre el 3 y el 4, entre el 4 y el 5 y demás, ¿verdad? Pero no es un anillo de benceno. O sea, los anillos de benceno, aunque son también anillos hexagonales, tienen valencias no satisfechas, que son los que permiten que sea aromático, ¿verdad? Porque tienen valencias no satisfechas. En este caso, todos estos anillos van a tener sus valencias satisfechas. No va a haber ningún valencia allí satélite que permita dar la característica de un anillo de benceno. Las sustancias derivadas de este núcleo muestran los grupos metilo, como habíamos dicho, en las posiciones 10 y 13, que serían los carbonos 18 y 19, ¿verdad? Que estarían allí. Este sería el grupo o la fórmula estructural base, que es semejante en todos. Este anillo, estos 4 anillos, A, B y C, tiene 6 lados, por eso son anillos hexagonales, ¿verdad? Y el D es un anillo de 5 vértices, por eso se llama ciclopentano, ¿verdad? Pero todas las valencias aquí van a estar satisfechas, por eso no se habla de anillo de benceno, por eso no es una estructura aromática. ¿Ya? ¿Me entienden ahí la diferencia con el benceno? ¿Ya? En el benceno hay ¿cómo se llama? Valencias que no están satisfechas. Y por eso es aromático, ¿verdad? Estas son estructuras cíclicas, pero en los cuales todas las valencias van a estar satisfechas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver, además, aquí podemos comparar, ¿verdad? Este es el colesterol. Y este es el ergosterol. Como ustedes ven, ¿verdad? La estructura base son los 4 anillos. Pero aquí en el colesterol es un 3-hidroxi-5,6-colesteno. Porque en el carbono 3 se une un grupo hidroxilo. Y va a haber un doble enlace entre el carbono 5 y el 6. Esa es la estructura del colesterol, donde además acá en el carbono 17 se une una estructura más larga, ¿verdad? Habíamos visto acá en el carbono 17, no habíamos visto nada, ¿verdad? Aquí en el colesterol se une una cadena, ¿ya? Que también la vemos aquí unida al carbono 17, una cadena en el caso del ergosterol, ¿verdad? Como tiene grupo hidroxilo aquí unido al carbono 3, por eso la terminación ol, ¿verdad? Y por eso está el colesterol
y el ergosterol. En el ergosterol tenemos un doble enlace aquí entre el carbono 5 y 6 y uno entre 7 y el 8, ¿ya? O sea, generalmente existe una cadena lateral en el carbono 17, esta que vemos acá. La longitud de esta cadena y la presencia de metilos en el carbono 10 y 13 determina las diferentes estructuras de estas sustancias. La presencia de los metilos que habíamos hablado, del carbono 13 y del 10, y si el compuesto tiene uno o más grupos hidroxilo y ningún grupo carbonilo ni carboxilo, se le llama entonces esterol, ¿verdad? Y el nombre termina en ol. Entonces, el colesterol y el ergosterol, los grupos que se unen son hidroxilo. No tiene ni carboxilo ni grupo carbonilo, ¿verdad? A la estructura base de los 4 anillos estos, 3 con 6 vértices, y este que es pentano, que tiene 5 vértices, se va a unir una cadena lateral al carbono 17, miren la diferencia aquí también en la cadena lateral, ya, y se va a unir un grupo hidroxilo aquí en el carbono 3. Estas son las estructuras del colesterol y el ergosterol. El colesterol está presente en los humanos y el ergosterol en las plantas y en la levadura. Entonces, este es el ergosterol, este es el ergosterol con el hidroxilo aquí en el carbono 3 y estos dos dobles enlaces, ¿verdad? Y la cadena lateral unida al carbono 17. El ergosterol es un importante precursor de la vitamina D. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la luz ultravioleta irradia al ergosterol, el anillo B, este de acá, se abre y forma entonces la vitamina D2. Este proceso es similar al que se forma la vitamina D3 a partir del 7-deshidrocolesterol en la piel. O sea, vamos a ver, cuando ustedes me hablan de la vitamina D, me van a hablar de estos procesos, cómo se forma la vitamina D3 en la piel cuando irradiamos, o sea, cuando nos ponemos en presencia del sol, la luz ultravioleta convierte el 7-deshidrocolesterol en vitamina D3 por ruptura a nivel del anillo B, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando el ergosterol es irradiado por luz ultravioleta y se produce entonces la vitamina D2. Bien, esto es el colesterol. Esta es la estructura del colesterol, ¿verdad? Que habíamos visto cuando comparábamos el colesterol con el ergosterol. Tiene el grupo hidroxilo en el carbono 3, tiene ese doble enlace entre el carbono 5 y 6, y el colesterol, esta estructura con esta cadena lateral que se une en el carbono 17, va a ser el precursor de un gran número de esteroides, que son muy importantes, y que cuáles son los compuestos que yo les había dicho que tenían como precursor al colesterol: ácidos biliares, hormonas adrenocorticotrópicas, hormonas sexuales, la vitamina D2, D3, los glucósidos cardíacos, citoesteroles del reino vegetal y algunos alcaloides. Entonces, el colesterol es el precursor de esa cantidad de esteroides que habíamos visto, que son los más importantes que vamos a revisar en la clase de hoy, ¿verdad? Él está ampliamente distribuido en todas las células del cuerpo, pero en particular está en el tejido nervioso.
es un constituyente importante. Habíamos visto también que el colesterol es un constituyente importante de la membrana plasmática y también de las lipoproteínas plasmáticas, que son lípidos complejos que vamos a estudiar cuando veamos metabolismo. Pero ¿quiénes son esas lipoproteínas? Las que ustedes me han hablado, las HDL, las LDL, ¿verdad? El colesterol también va a ser un componente importante de estas lipoproteínas. Y por eso se habla de colesterol malo, la LDL, colesterol bueno, la HDL y demás. En los animales, el colesterol existe libre o esterificado con ácidos grasos. Esta es la forma libre, ¿verdad? Cuando se esterifica un ácido graso, ¿dónde lo hace? Hace un enlace éster, aquí reacciona un ácido graso, el grupo carboxilo, con el grupo hidroxilo que está unido aquí al carbono 3 y forma un enlace éster. Cuando esto pasa, ¿verdad? Se llama colesterol éster o colesterol éster o ésteres del colesterol, ¿verdad? Cuando se une aquí un grupo carboxilo, reacciona allí de un ácido graso. Sería entonces la fórmula del colesterol éster o los ésteres del colesterol. Está presente en animales el colesterol, pero no en los vegetales ni en las bacterias, ¿verdad? Lo que está presente en vegetales y bacterias es el ergosterol, ¿ya? Se ha hablado de que el colesterol tiene una importante función en la formación de las placas de ateroma, para formar las placas de ateroma en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Se dice que el colesterol es un importante precursor de estas placas de ateroma. Antiguamente se decía que solamente el colesterol lo formaba. Actualmente se ve que en esta fisiopatología hay muchos factores implicados. Hay células, ¿verdad?, mononucleares, hay componente inflamatorio de ahí de la pared del vaso sanguíneo y demás, pero el colesterol es un importante precursor y sobre todo los ésteres del colesterol, ¿ya? Aquí están los ácidos biliares. Como ustedes ven, tenemos los mismos 4 anillos, los 3 hexagonales, el pentano que sería este, pero aquí en los ácidos biliares, ¿verdad?, vemos que tenemos más grupos hidroxilo, ¿verdad? Y tenemos además, como dice su nombre, ácido, tenemos un grupo carboxilo en la cadena lateral que se une aquí al carbono 17, ¿verdad? Entonces, la cadena lateral de los ácidos biliares tiene 5 átomos de carbono y ya hemos hablado mucho de los ácidos biliares cuando hablábamos de la secreción de bilis por parte del hígado que forma esto, ¿verdad? Y llega al intestino la bilis a través de los conductos biliares. De la bilis se pueden extraer estos ácidos biliares, ¿verdad? Y está el cólico, el desoxicólico, el litocólico, el quenodesoxicólico, siendo el cólico el más abundante en los humanos. O sea, de los ácidos biliares, en el humano el más abundante es el ácido cólico, ¿verdad? Los ácidos biliares tienen una función muy importante en nuestro organismo porque se combinan, por ejemplo, con la glicina o con la taurina, que son aminoácidos, para formar el ácido cólico o en el caso de que se una con la glicina, el glicocólico, o en el caso que se una con la taurina, el taurocólico. Entonces, estos van a ser
ser muy importante porque tienen características anfipáticas y actúan como detergentes, ¿verdad? Como detergente para lograr emulsificar las grasas que caen en el intestino, para lograr emulsificar los lípidos que llegan allí al intestino y para entonces permitir la absorción de estos lípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos lo que hacen son las micelas estas que a veces son difíciles de emulsificar. Necesitan de estas sales biliares o estos ácidos biliares para hacerlos miscibles.